Bienvenidos a Contexto Global, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Donald Trump amenazó con fuertes acciones si Irán ejecuta a manifestantes. Esto el mismo día en que un funcionario informó que son más de 2.000 los fallecidos en medio de las protestas y cuando Human Rights Watch pidió a la comunidad internacional que exija a Teherán el cese de la violencia. La Corte Suprema de Estados Unidos se mostró a favor de mantener el veto a los atletas transgénero para competir en equipos femeninos. Este martes el tribunal escuchó los argumentos en dos casos de los estados de Idaho y Virginia Occidental, que alegan que la exclusión es inconstitucional y discriminatoria. En Venezuela continúan las contradicciones sobre la cifra de los llamados presos políticos que han sido excarcelados. Según el jefe de la Asamblea Nacional, ya son más de 400 liberados, en lo que calificó de gesto unilateral del gobierno encargado. No obstante, la ONG Foro Penal mantiene la cifra en 56. Damos inicio en Irán. Un alto funcionario indicó a la agencia Reuters que los muertos en medio de las movilizaciones serían más de 2.000. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 28 de diciembre y se han registrado ininterrumpidamente. Este martes, el presidente Donald Trump pidió a los iraníes que se mantengan en las calles, al tiempo que aseguró que la ayuda va en camino y dijo que habrá lo que llamó acciones fuertes si el régimen iraní ejecuta manifestantes. El gobierno de Washington también pidió a sus ciudadanos que abandonen territorio iraní pronto. Ampliamos a continuación. El sonido de la represión. Irán atraviesa por uno de los mayores desafíos en su historia reciente, esta vez bajo una presión añadida de Estados Unidos, una potencia que Teherán reconoce como enemigo existencial. El presidente Donald Trump adoptó su eslogan de campaña para hablar ahora de MIGA, hacer a Irán grande de nuevo, a la vez que reiteró que enviará ayuda al país persa. Patriotas iraníes, sigan protestando, tómense las instituciones, guarden los nombres de los asesinos y abusadores, pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con los funcionarios iraníes hasta que se detenga la matanza sin sentido de manifestantes. La ayuda está en camino. MIGA. La narrativa por parte de Irán frente a Estados Unidos se mantiene. Previo a las declaraciones de Trump, fue el canciller Abbas Araghchi quien dejó claro en una entrevista la postura de Irán contra la Unión Americana y contra Israel, otro declarado enemigo. Estamos preparados para cualquier eventualidad. Si ellos quieren apostar por la confrontación militar, que ya intentaron una vez y falló, estamos preparados. De hecho, desde la última guerra estamos más que preparados. Este martes, por primera vez en más de 2 semanas de movilizaciones, un oficial iraní reconoció a las autoridades británicas que unas 2.000 personas han muerto en las manifestaciones, pero se teme que la cifra de decesos sea significativamente mayor. Por otro lado, 2.003 víctimas mortales refrenda la organización estadounidense en defensa de los derechos humanos Human Rights Activist News Agency. De otra parte, Human Rights Watch señala que las cifras de muertos que se conocen hasta el momento pueden ser muy inferiores al número real de víctimas. Asimismo, la ONG llamó a la comunidad internacional a exigir a las autoridades iraníes que cesen de inmediato la violencia. Ante esta masacre en curso, instamos a los Estados miembros de la ONU a exigir el fin del derramamiento de sangre. También instamos al Consejo de Seguridad, al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU a celebrar sesiones de emergencia para examinar la trágica situación que se está desarrollando en Irán. Obviamente, deberían presionar al gobierno para que detenga el derramamiento de sangre y restablezca de inmediato el acceso a Internet. En otras noticias, en Portugal, los sindicatos protestaron este martes en varios puntos del país para rechazar los cambios que plantea el proyecto de reforma laboral, que a su juicio generarían más precariedad laboral y aumentarían las dificultades en gremios como el de la docencia y la salud. Ampliamos en el siguiente informe del Mariángulo. Las calles de Lisboa se llenaron de manifestantes que rechazan la propuesta de reforma laboral. Con pancartas, los sindicatos portugueses cuestionaron el paquete de medidas que contempla el proyecto presentado por el gobierno del primer ministro Luís Montenegro. No puede continuar a insistir nestas políticas y nestas medidas
El gobierno no puede seguir insistiendo en esas políticas y medidas que solo empeoran la situación de quienes trabajan, de quienes viven de un salario. En ese sentido, los docentes también se están manifestando, porque el paquete laboral y las medidas generan mayor precariedad laboral y más dificultades. Estamos aquí para decirle al gobierno con firmeza que este paquete debe ser rechazado. Los manifestantes entregaron al Parlamento cerca de 190.000 firmas exigiendo el retiro de la propuesta. Argumentan que el proyecto de reforma laboral facilitaría el despido de empleados, desregularía los horarios de los trabajadores y afectaría derechos como el permiso de lactancia. Seguiremos luchando siempre contra este paquete laboral que quiere quitarnos nuestros derechos. Venimos aquí a dejar nuestra protesta contra el paquete laboral que quieren implementar. El pasado diciembre, Portugal vivió su primera huelga general en 12 años por cuenta del rechazo de esta propuesta, que produjo una parálisis en los sectores sanitarios y de transporte. Se espera que los sindicatos logren retomar las negociaciones sobre la propuesta de reforma. Sigue la escalada verbal sobre el control territorial de Groenlandia. Esta vez el primer ministro de la isla dijo que preferiría seguir siendo parte de Dinamarca que de Estados Unidos si tuviera que elegir entre ambas opciones. Sus declaraciones se dan después de los continuos mensajes del presidente Donald Trump, quien ha sugerido estar dispuesto a tomar por la fuerza este territorio. Sin embargo, ambas partes le siguen apostando a la diplomacia. Este miércoles, los ministros de Asuntos Exteriores de Groenlandia y Dinamarca se reunirán con su homólogo estadounidense y el vicepresidente de la Unión Americana, J.D. Vance, mientras los funcionarios daneses denuncian presiones. Si usted le pregunta a la gente de Groenlandia, hay un poco de preocupación. La gente está preocupada por los mensajes de Estados Unidos sobre anexar Groenlandia o comprar Groenlandia. Causa mucha preocupación sobre el futuro. La gente está reportando dificultades para dormir. Esto realmente está llenando la agenda y las discusiones en torno a los hogares. Así que estamos bajo una presión masiva y la gente está sintiendo los efectos de ello. Vamos ahora a territorio estadounidense, donde la Corte Suprema se inclinó por mantener el veto a la participación de atletas transgénero en equipos femeninos. El tribunal escuchó este martes los argumentos en dos casos, uno del estado de Idaho y el otro de Virginia Occidental, en los que dos atletas trans aseguraban que la exclusión de equipos femeninos es inconstitucional y discriminatoria. Pese a que tribunales inferiores fallaron a favor de ellas, 5 de los 9 jueces de la Corte Suprema consideraron que las leyes estatales no violan la enmienda 14 de la Constitución ni afectan el título 9 de las enmiendas educativas de 1972, que constituye la histórica Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación por motivos de sexo en cualquier escuela o programa educativo federal. El tribunal debe emitir su fallo al respecto en junio, afectando a todos los atletas trans a nivel nacional. Que las personas trans participen en deportes significa mucho para mí por el papel que el deporte ha jugado en mi vida. Sé que las personas trans practican deportes simplemente para disfrutar y aprender lo mismo que todos los demás. Creo que es fundamental que todos tengan derecho a participar plenamente en su comunidad escolar. Cerramos en Venezuela, donde continúan las contradicciones sobre el número de los considerados presos políticos liberados. El jefe de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que son más de 400 los excarcelados desde diciembre. No obstante, la ONG Foro Penal Venezolano habla de 56 personas puestas en libertad. Desde Caracas, Daniela Zambrano, corresponsal de France 24, nos amplió la información. Sorprendió esta cifra anunciada por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, más de 400 excarcelaciones. Sin embargo, estas 400 incluían, según él, 160 del año pasado. Igual es una cifra muy por encima de la que manejan las organizaciones no gubernamentales como Foro Penal, que apenas han confirmado la liberación de 57 de los considerados presos políticos. Esta intervención de Jorge Rodríguez fue a raíz de un reclamo que le hacía un diputado opositor, Luis Florido, que decía que no se había cumplido con este anuncio de un gran número de liberaciones en las próximas horas. Los familiares tienen apostados ya 5 días afuera de los distintos centros de reclusión presionando para obtener más información. Más temprano hubo una protesta en la plaza del rectorado de la Universidad Central de Venezuela. Allí se acercaron familiares y activistas políticos, colocaron los rostros de todas las personas que permanecen tras las rejas, que según las organizaciones no gubernamentales son más de 800, y exigían libertad plena para todos. Daban cuenta de que al menos 80
86 de los considerados presos políticos presentan graves problemas de salud y pedían no solo la liberación inmediata de estas personas, sino también que se cerraran los centros de reclusión donde aseguran han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Fin del informativo. Ustedes, gracias por elegirnos.